Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Estamos en el episodio número 231 y hoy vamos a hablar de un kata en concreto. Vamos a analizar el kata Aragaki Niseishi. Ujú. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Parra Sensei para ayudarme y apoyarme en a bucear y a explorar estos océanos que pueden ser bastante profundos hoy. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Sí, además este es un kata que nosotros hemos interesado mucho bueno, es casi la raíz de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si se comprende este kata, casi que se comprende el tema, ¿no? Que nosotros queremos, bueno, practicamos y queremos transmitir a través de este podcast, ¿no? A través del karate funcional. Justamente, porque a lo que estamos apuntando desde hace 4 años ya es justamente a intentar transmitir una visión alternativa, mostrar que hay una alternativa posible de cómo generar un karate integral, ¿no? O sea, que no sea un karate que se ocupe con determinados tipos de técnicas nada más, que esté fracturado en su metodología, porque se entrena un Kihon por un lado y un kata, y después cuando se va a la aplicación técnica se tira todo por la borda, etcétera, etcétera. Que podemos realmente encontrar un karate que las metodologías de entrenamiento estén dirigidas a crear unas habilidades concretas y que todo ese conocimiento venga de los katas que recibimos de los viejos maestros, ¿no? Y eso es lo que venimos trabajando hace 4 años, del 2020, que estamos, Pepe, en esto. Y si una cosa hemos aprendido es que es difícil moverle las estructuras de pensamiento a la gente, que es lo que para ti y para mí puede ser que sea obvio, para mucha gente es incomprensible ver el karate de la perspectiva que estamos haciendo, ¿no? Y justamente en ese intento es que hoy íbamos a intentar hablar de forma más práctica, intentar traducir lo conceptual a lo práctico, al tatami, ¿no? Mm, ¿Qué decís, claro. Pepe? Sí, bueno, el problema que nosotros hemos tenido, que tú dices, es un problema de comunicación, de, bueno, de que nosotros hablamos de una cosa y luego parece ser que se entendía otra, ¿no? Incluso a veces muy distante a lo que nosotros pretendíamos entender, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el karate es un arte marcial, tiene eficacia, que es eficaz, que fue creado para eso, y que las herramientas que utiliza el karate, principalmente, pues es el kata. Y entonces, si para ser eficaz tiene que tener unos katas que tengan toda esa información, ¿no? Bueno, tú el otro día lo dijiste, no sé si fue en petit comité o en directo. Pero bueno, hablabas de que tú en tus técnicas querías que cada técnica tuviera toda la información posible, ¿no? Ah, sí, 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 fue creo en el grupo de Telegram. sí. Eh, eh, pues eso es lo que pretendemos, es decir, que una cata tenga toda la información posible para que no tenga que estar unos años trabajando en una cata y ahora cuando quiero trabajar otra habilidad tengo que aprender otra cata, por Mm. ejemplo. Muchas veces es totalmente diferente. Entonces, primero porque ya se le está dando un valor a lo mejor a una cata que ni siquiera la ha investigado, que a lo mejor no lo tiene. Es decir, que descubres que a lo mejor lo que tú buscas no lo tiene esa cata o esas catas por el tema de la información. Entonces nosotros tuvimos la suerte, también lo habíamos buscado obviamente, Mm. de encontrarnos con una serie de catas que son, quizá la palabra pura no sería la adecuada, porque pura no creo que hoy día exista nada, ya hace mucho tiempo que se crearon las primeras, pero sí es verdad que tiene una información, eh, el disco duro, digamos, de las catas que nosotros trabajamos, contiene más megas que otros catas que nosotros mismos habíamos llevado años y años. Y a la hora de trabajar las catas, descubrimos ese tipo de catas, descubrimos bueno, que la información que hay es una información de peso válida y sobre todo que muy eficiente a la hora para que te ayuda a progresar, digamos, ¿no? Hay una, yo le decía a un compañero esta mañana, decía, una cata
puede ser todo o nada, ¿no? Y entonces, cuando no conocemos bien los atributos que tiene la kata, pues nos lo inventamos de alguna manera, ¿no? Le damos Mm, unos atributos. Pero si practicas esa kata durante tiempo y eres sincero con la práctica, te das cuenta que a lo mejor hay cosas que no tiene. Y en esta kata concretamente sí, yo descubrí, yo creo que tú también, porque hemos hablado un montón de veces, que sí había esas cosillas que nosotros buscábamos, ¿no? Que por lo menos permitía que esa información fluyera de manera más natural y más correcta. Esa es la sensación que yo tengo cuando trabajo este kata. Y mira que yo conozco además las otras Niseishi de otros estilos. O sea que estamos hablando de Aragaki Niseishi, pero no de las de estilo. Estamos hablando de las precisamente de Aragaki Seisho. claro. A mí lo que me extraña un poquito de la dificultad de comunicar esta idea es que en realidad nosotros no nos inventamos nada, estamos apuntando a las enseñanzas de los viejos maestros. Lo que pasa que lo que apuntamos es a que decimos, no estamos haciendo aquello a lo que apuntaban los viejos maestros. Las, nuestro entrenamiento y nuestros sistemas de entrenamiento, las metodologías de entrenamiento de hoy, no nos dan las habilidades que tenían los viejos maestros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿No? Y, y, mm, y pienso que fue eso lo que fue la chispa inicial para salir en una búsqueda que nos permita encontrar información más conectada históricamente bueno, al comienzo, ¿no? A la fuente. Y creo que, bueno, lo logramos, como decís tú, o logramos aproximarnos más a través de los katas de Aragaki, los katas de Gokenki, los katas, o sea, que tienen una clara impronta eh, del todo de Jutsu, ¿no? Okinawense, o sea, esa mezcla de grulla blanca con ti que se creó en Okinawa. Y, mm, y bueno, por eso empezamos con el Aragaki Niseji, que es un kata que la versión que hacemos nosotros me parece que surge, cumple una función muy buena como introductora Ujú. a, a esa forma de pensar, a ese sistema eh, que representa el Todejutsu, eh, este ADN chino mezclado con un ADN okinawense y que es claramente observable. Ahora bien, hay que destacar que nosotros, la forma en que lo hacemos, rompe con el paradigma del karate moderno. No se puede hacer de esa forma con el paradigma del karate moderno. Tenemos que intentar aproximarnos al paradigma original para poder sacarle la información que hay ahí, ¿no? Y entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un acuerdo con la audiencia. Hay que hay que abandonar algunos automatismos que tenemos en el karate moderno, que son la reactividad, por ejemplo, ¿no? El famoso karate Nisentenashi, que permea toda la concepción filosófica del karate moderno, aunque había muchos maestros contemporáneos con Funakoshi, por ejemplo, que estaban en profundo desacuerdo con el karate Nicentenashi. Digo, hay una cita de Motubu donde él dice, el karate es solo sente, o sea, el karate es solo iniciativa. Eh, em, Después hay que dejar de ver todo como expresado como bloqueos, golpes y patadas, ¿no? Que es una cosa que acostumbramos a hacer siempre en el karate, no vemos otra cosa. Es como mucho veremos alguna proyección, pero tenemos que estar dispuestos a pelear en todas las distancias y en todas las áreas que nos puede llevar el combate cuerpo a cuerpo, ¿no, verdad, Pepe? Claro. Y además el problema que tiene esto es que limita la información. Por eso los katas, incluso algunos más contemporáneos que puedan tener ese tipo de información,
se acaban perdiendo porque están supeditados, digamos, a esa idea siempre del karate duro de defensas, ataques y patadas y todo muy, muy reactivo, como decía Jorge, ¿no? Toda la energía que se usa igual para una cosa que para la otra. Y entonces aquí hay que afinar, es decir, aquí no es, esto es un piano que tiene un montón de teclas, un montón, y que hay que saber cómo tocar la nota para que suene bien la canción. Porque si no, no sale. Quiero decir, al final no deja de ser, porque nosotros hemos dicho que los katas concretamente no tienen atributos propios, o sea, una persona no consigue haciendo una kata tener un nivel determinado, pero sí hay formas de kata que favorecen más, que permiten más que fluya la información a través de ellos, ¿no? Y luego tú la recoges, ¿no? Entonces, el problema de aprender estas katas, hay que recordar que estas katas, tal como están diseñadas, no están diseñadas para el aprendizaje de gente novel, es decir, que llega al dojo y venga, te voy a enseñar a Gakini Seishi, sino que son katas que posiblemente serían el cuaderno de Pitágoras, perdón, de cada maestro, donde metía toda su información. Claro, Y eso lo diferencia ya, ¿no? Y eso ya lo diferencia. claro, creo que estás también apuntando a algo que estos katas vienen de una época donde el karate no había pasado por ese proceso reduccionista al cual fue sometido cuando se lo introdujo en las escuelas y se lo exportó a Japón. El Seiken, el puño, no era en absoluto dominante. Había un montón de otras técnicas que no son de Seiken. Incluso en Aragaki Niseji son poquitas las técnicas que son de puño. Y bueno, entonces el espectro técnico de este kata es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en los katas normales de karate. Y lo que, lo que también tenemos que apuntar, intentar hacer, que tenemos que hacer un pacto también con la audiencia, es hay que liberarse de la nomenclatura. O sea, los nombres convencionales que tienen las técnicas que hacemos en este kata, eh, por H o por B, por alguna razón, se le han dado nombres que no apuntan a la función de la técnica. Si vemos la técnica liberada de ese nombre, se nos abren un montón de posibilidades que si nos quedamos, si nos aferramos al nombre y por lo tanto nos aferramos a esa función específica que se le da, el kata pierde un montón de información. Claro, Así de fácil. exactamente, estamos quitando información. Y además información que define al kata, es decir, que es como no se puede trabajar este kata, como decíamos al principio, con los paradigmas del karate actual. En ningún sentido, o sea, ni en el sentido de ritmo, ni en el sentido de expresión, ni en el sentido de nada, porque tiene técnicas que no las puedes expresar bajo los paradigmas que hoy día se hacen, ¿no? Que no tienen nada que ver, técnicas, o sea, que ni siquiera existen en algunos de los estilos que yo conozco, no existen esas técnicas que se hacen en ese kata. No, yo no conozco los nombres que le tendríamos que dar dentro del karate moderno a las técnicas que vamos a discutir y hablar en el transcurso de este episodio. Pero bueno, vamos a intentar hacernos entender. Em, para empezar, ahí tenemos que, cuando usamos el bunkai, o sea, el proceso de análisis del kata para comprender la información que hay ahí, tenemos que ver que el kata nos da información en dos perspectivas. Por un lado, nos da ejemplos de situaciones tácticas. O sea, nos dice, este grupo de situaciones tácticas son comunes y cada ejemplo es un ejemplo de toda una gama de- de situaciones tácticas. Entonces te dice, bueno, si partimos del clinch, te está diciendo, el clinch es una situación táctica común en el combate cuerpo a cuerpo. Te da una variación del clinch, no te da todas, porque es imposible, ¿no? Pero al darte una te está diciendo, tenés que estudiar las otras también. O sea que te da ejemplos de situaciones tácticas. Y a la vez te da un ejemplo de soluciones, o sea, utiliza las técnicas para solucionar esa
esa situación táctica. O sea que te está dando una situación táctica como ejemplo de las posibles en este entorno del conflicto cuerpo a cuerpo, te está dando una solución a esa situación táctica a través de unas técnicas concretas. Y esa solución te dice el espectro técnico que tenés que salir a buscar. Cuando te muestra un golpe, tenés que salir a buscar otros golpes. Cuando te muestra una proyección, tenés que salir a buscar otras proyecciones. Cuando te muestra un ataque a un punto débil, tenés que estudiar todos los puntos. O sea, es como, porque un kata no puede contener todo, si no sería el kata más largo de la historia. Entonces, el kata se limita a darnos clasificaciones, dónde tenemos que ir a buscar. Nos dice, mira, esta es una clase A, anda a buscar todas las variantes de la clase A que puedes encontrar. Clase B, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es novedoso. Si lo ves desde la perspectiva del karate actual, es novedoso porque las katas normalmente, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, tú haces yokogeri en el tal kata, pero yo hago maigeri, ¿no? ¿Entiendes? Claro. O sea, basándonos simplemente en la técnica, o sea, en el gesto técnico. Cuando en realidad, a través de este tipo de metodologías para practicar estas katas, lo que te dice es que lo que hay es una patada en ese punto. Claro. Lo que pasa es que en el karate tenemos la enfermedad de la literalidad. Mm. Decimos que la aplicación del kata tiene que ser, es como que el kata nos dijera, mira, si él hace así, vos haces asá. ¿No? ¿Y qué pasa si él no hace así? ¿Qué hago? ¿No? O sea que si el kata funcionara de esa forma y el bunkai fuera literal y la única información que nos da el kata es un patrón reactivo ante un estímulo, un solo estímulo específico, entonces los katas no valdrían la tinta en la que están escritos, no valdrían nada. Porque se aprende más en media hora cualquier entrenamiento de cualquier deporte de combate que haciendo un kata que lo único que tiene para brindarme es si él hace así, vos haces así. En cambio, los maestros decían, consecuentemente, los maestros apuntaban a que el kata es un sistema. Un kata es un sistema. El kata está en el corazón, en la médula del karate. Entonces, no puede ser que aquellos a los cuales nosotros vemos como los padres fundadores de nuestro arte, que hayan sido tan miopes como para definir un kata como una coreografía con una aplicación específica y que eso fuera la médula del karate. Choki Motobu Sensei digo, existen entrevistas y eso donde se puede ver que él se refiere a los distintos katas como sistemas. Incluso dice, Naifanchi Ryu no es practicado en China más. Digo, habla de los katas como un sistema, ¿no? Sí, lo que Entonces, pasa es que la semántica, como hablamos antes, primero ha limitado el espectro técnico, ¿no? O sea, lo ha limitado en un contexto específico. Pero también ha evitado que se hagan preguntas adecuadas para crear una metodología adecuada. mm, Entonces, claro, si uno dice, una técnica representa a todas las técnicas posibles que haya directas, por ejemplo, de piernas, entonces tu metodología de trabajo, como hemos citado muchas veces, ya no es trabajar esa técnica, sino es trabajar la destreza de las patadas, con lo cual claro. tienes que entrenarlas todas, todas o aquellas que tú consideres que realmente tienen un valor funcional, ¿no? Ujú. Y no deportivo, es decir, no dentro de lo que tú podrías aplicar. Entonces, claro, cuando tú trabajas esa habilidad o esa destreza y luego la incluyes en el kata, aunque lo que venga específicamente sea un maigeri, realmente tú ya no estás pensando en pegar una patada a un maigeri. Estás pensando en ocupar el espacio, depende de la distancia, mi pie se coloca de una manera a la hora de pegar, no es lo mismo si está un poquito más lejos que si está más cerca, eh, cómo extiendo la pierna. Entonces ya no hay una estética técnica, lo que hay es una función técnica, ¿no? Entonces es cosa que esta kata permite
por la estructura que está hecha. Yo conozco muchas katas, ¿eh? Yo conozco muchas katas. A veces, cuando tomas una kata un poquito más contemporánea o un poquito más caracterizada por algún estilo, cuesta mucho variarla. Cuesta. Y yo también conozco ya a otros maestros que están trabajando en esto que lo dicen. Es difícil trabajar determinados aspectos con la información que tienen las katas actuales, ¿no? Claro, pero el gran problema que tenemos en estos días es que vemos a los katas consecuentemente a través de un prisma técnico. Como tú muy bien decías, Sensei, digo, el, ah, cuando ves una patada, en realidad lo que te está diciendo tenés que generar la destreza de patear. Y también, como tú muy bien vos decías, bueno, si está la patada varía con la distancia, etcétera. O sea, lo que estamos diciendo es lo que el kata en realidad nos está diciendo, mira, nos está apuntando a una destreza y nos está apuntando a una situación táctica. En el karate nunca hablamos de táctica. Sí, el karate deportivo, los que hacen comité deportivo hablan de táctica, pero el karate que se autodenomina tradicional nunca habla de táctica. Y nunca, es peor, nunca habla de táctica relacionado con el kata. No saben sacar porque no saben buscar y no tienen el concepto de lo que es la táctica y por lo tanto no lo saben buscar y no lo saben encontrar dentro del kata. Y, y bueno, entonces hay que matar al mensajero, porque si el mensaje, por más correcto que sea, si yo no lo tengo, o mi estilo no lo tiene, o mi sensei no lo sacó, entonces no sirve. Y bueno, entonces a esa gente no le estamos hablando. Los invitamos a que sigan de largo y vayan a practicar la coreografía porque 1000 veces por día a ver si crece su habilidad. Pero para los otros, para los que están interesados en una... eh, piensen si el 10% de lo que estamos diciendo es cierto. Piensen si existe la posibilidad de entrar a un kata y sacar un sistema marcial de adentro. ¿No estaría, aunque sea interesante ver de qué se trata? En vez de tener en algunos estilos 3, en otros estilos 300 katas, que son coreografías, 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 y te las aprendes una tras otra y no mejora tu habilidad en lo más mínimo, no mejora tu capacidad destructiva. Entonces, para entrar eh, en la parte práctica, algunas aclaraciones técnicas. El kata, el Nisei-ji o el Niyu-shi-ho de Shotokan, ¿no? El Nisei-ji de Aragaki empieza un poquito diferente a lo que hacen, por ejemplo, el Nisei-ji de Wado Ryu o el Niyu-shi-ho de Shotokan, donde se empieza con lo que podríamos llamarle como un osaeuke, con la mano izquierda, ¿no? Ujú. Este, em, y después un Suki en el kata de Aragaki Nisei-ji. Se empieza con un mal llamado Osaeuke con la derecha y después un Osaeuke con la izquierda. Y después se hace el Suki. Y después lo que eh, mal llamado está también el Empi, ¿no? Y después de eso viene un giro. ¿Tá? Les pongo a la audiencia, a los que nos están viendo, les pongo un pequeño videito un extracto de un video que hice yo en su momento, para que puedan hacerse la idea de más o menos cómo es lo que estamos hablando. Y ahí ven que es mano derecha, izquierda en Nekoashi, Suki en Nekoashi. O sea que es una lo único que falta en el video es el giro. Y es una parte muy, muy, muy pequeña del kata, son los primeros 4 o 5 movimientos, pero de acá le vamos a sacar un jugo, bastante jugo, ¿no, sensei? Sí. Este,
Sí, porque esos movimientos contienen elementos tácticos diversos. O sea, no contiene solo un elemento táctico, también estratégico. Mm, ¿Por qué se va para atrás? ¿No? ¿Por qué utiliza los brazos de esa manera? ¿Por qué vuelve a irse adelante e invade? ¿Por qué luego agarra y gira? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene en 5 movimientos ya tienes toda una práctica sistematizada de lo que es el kata desde su aspecto de la defensa personal o su aspecto marcial. claro, entonces, para marcar la diferencia el salto de paradigma que hay que dar, ¿no? O sea, ese segmento que vimos recién se acostumbra a traducir cuando se hace el bunkai convencional, lo hacen como que el oponente me ataca con un Tsuki Chudan, y yo doy un paso hacia atrás y lo bloqueo. Cuando al dar el paso hacia atrás ya no me hubiera hecho impacto, pero igual lo bloqueo con un Osauke y después vuelvo a entrar. El que me ataca deja el brazo estirado, no sabemos por qué. Y yo entro bajo el brazo y le hago un Tsuki Chudan hacia las costillas, para lo cual después intento hacer una forma De ilustración, ¿no? de luxación hacia arriba. El problema es que hace una luxación hacia arriba cuando están levantando el cuerpo a la vez, ¿no? Es ilógico. Si yo quiero hacer El sistema de palanca funciona de otra manera. exactamente, no hay que ser Albert Einstein para o digo, no, un científico digo, hay que ser, mínimamente coherente con el pensamiento humano. Si quiero hacer una palanca, no puedo, levantar el fulcrum y la palanca hacia arriba. Uno de ellos tiene que ir hacia el lado opuesto. Este, entonces, vamos a describir esto de otra forma, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que si el karate es un sistema, un arte marcial para poder defendernos, no nos puede sugerir situaciones tácticas que no ocurran en la realidad. Nos tiene por necesidad, nos tiene que estar trabajando en situaciones tácticas que son comunes, que son probables, que ocurren en la realidad. Si no, nos estaría preparando para algo que no existe. Y es justamente lo que pasa cuando agarramos esa descripción que acabamos de hacer. Nadie en su vida nos va a atacar con un Tsuki Chudan, va a dejar el brazo extendido y El va a tiempo que necesite el otro. exactamente, va a dejar el brazo extendido mientras nosotros retrocedemos y bloqueamos y avanzamos y lo golpeamos. Ahí el tiempo se paró para esa persona y nosotros seguimos, que como que estamos en dos dimensiones diferentes. Y que todavía va a dejar el brazo extendido mientras le intentamos hacer una luxación mal aplicada, pero le estamos intentando hacer una luxación. No se mueve Entonces, si los maestros no nos mintieron, si partimos de la base que los maestros, los viejos maestros, nos dijeron la verdad, esto es imposible que sea verdad. Aparte, es una dicotomía, hay que verlo así, de forma blanco y negro. Si los maestros dijeron la verdad, ese bunkai es una mentira. Pero, Si ese aparte bunkai es verdad, los maestros nos mintieron. no, aparte que hay un sesgo cognitivo, claro, en esa aplicación, porque a veces se justifica que esas aplicaciones son necesarias para los principiantes, pero estamos hablando de que en Seichi, en la mayoría de las escuelas, es un kata superior. Claro, Con lo cual, el practicante, el que lo está haciendo, tiene que tener ya esas destrezas para poder realizar el bunkai de esa kata, tal como lo proponen. La diferencia sería, bueno, ni siquiera eso, bajar el ritmo un poquito al principio, pero no la destreza. Es decir, con lo cual estamos diciendo que todos los katas que se ha practicado anteriormente hasta llegar a Niseishi, no sé, cada estilo tendrá ese kata colocado en un dan concreto, no le ha servido para nada, no le ha servido para adquirir ninguna de las destrezas que luego van a ser necesarias para hacer la aplicación de esa kata. No tiene ninguna lógica. O sea, en metodológica, yo estoy hablando ahora de pura metodología, ni siquiera de táctica de karate. Con lo cual,
como las preguntas son inadecuadas, la respuesta, por supuesto, también. Exactamente. Como las preguntas son inadecuadas, las respuestas también. Mejor no se puede haber dicho. Entonces, vamos a hablar un poquito entonces de la situación táctica que nosotros creemos que el kata nos está describiendo, que es otra completamente diferente. Eh, el kata nos lleva a una situación que es muy normal cuando se está en una situación de lucha cuerpo a cuerpo, que es el clinch, donde los dos se están agarrando y están luchando por la posición y por poder liberar una mano y pegar o lo que sea. Entonces, esa es una situación donde hay un tire y un empuje y un intento de desequilibrio, y pueden haber cabezazos, mordiscones, golpes de mano. O sea que hay todo un fluir de energía multidireccional. Se Mm, está trabajando a varios niveles a la vez. Entonces, el kata nos dice, bueno, desde esa posición, te agarró la ropa y están luchando por quién gana la posición, quién puede pegar y quién se puede liberar, ¿no? Entonces, y eso sí que es una situación común. Digo, yo incluso sin haber salido de la escuela ya estaba peleando de esa forma. Agarrado del cogote o del pelo, este, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el kata nos brinda, en la versión de Aragaki, hace dos mal llamados Oseauke. O sea, hace dos movimientos que desde afuera parecen ser iguales, parecen tener la misma función. Primero con la mano derecha y después con la mano izquierda. Eh, a lo que nosotros vemos dos expresiones distintas, ¿no, verdad, Pepe? sí. Estamos hablando que esas son mínimas, ¿eh? Quiero Sí, decir, exactamente. siempre que estamos dando alguna aplicación concreta del kata, estamos hablando de una sola, pero que hay varias, tantas Eh, como te permita en ese momento el conflicto. Esto es una situación táctica Esa es que una, exactamente, que se puede derivar de la la secuencia de técnicas del kata. claro. Y es La primera mano, para centrarnos en una y no en varias, lo que intenta es anular al otro, es decir, hacer que afloje su agarre. Y la segunda, pues es un golpe a la nuca, por ejemplo, mm, trabajándole el de ahí le golpeamos y además lo controlamos para meter luego la siguiente técnica, que es un Suki, un Yakosuki, un Suki, que al tenerlo cerca, bueno, pues un impacto bastante poderoso, ¿eh? Porque le pilla en toda la trayectoria de la técnica. No lo agarra al final. en la extensión, sino que es como cuando nosotros hacemos así y Mm. nos damos en la mano, que notamos el peso del brazo, pues en ese punto lo agarra, Por eso. Entonces, la primera mano atrapa, que porque él me atrapa. tiene agarrado, lo atrapo para que él no me pueda soltar. La segunda, el segundo mal llamado Osaú, que es un ataque a la nuca y a la vez un control de la cabeza de él. Inmediatamente va al Suki, eso que en la versión oficial vemos como un Suki a las costillas, en realidad, como le estoy presionando la cabeza hacia mí, es un Suki a la garganta, ¿no? Este, O el mentón, depende de la situación, ¿no? Sí, si bajó la cara, al mentón o a la nariz, si lo agarré, lo pude aparte recuerden que la primera parte de la técnica estamos retrocediendo cuando vamos atrapando la mano que él con la cual él nos agarra, y después y estamos atacando la nuca también, estamos retrocediendo, inmediatamente avanzamos nuevamente, rebotamos para dar el Suki. O sea que si el ímpetu nos dio para tirarle la nuca hacia adelante, que le levante el mentón, estamos atacando la garganta. Si él llega a apretar, bueno, va al mentón o a la nariz. Aquí Inmedia aquí vemos otra destreza, no sé si tú sabes que yo me adelanto siempre a todo, así que me avisas, ¿vale? Vemos otra destreza cuando decía antes, hay 5 técnicas, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas que vamos a la desglosarlas, ¿no? destreza de aprender de escuchar, que tanto hemos hablado del Kakien o el Tui Shou, Mm. por ejemplo. Eh,
pueden darse 3 situaciones cuando él me agarra, ¿vale? Hay que entender también que si permito que me agarre del todo, bueno, pues siempre va a ser más difícil, pero existe la posibilidad que te agarre del todo, quiero decir Mm, que no es algo descabellado. Existen 3 posibilidades, o que se quede en el sitio porque te quiere cabecear, normalmente, si te agarra lo más cercano a tu cuerpo es su cabeza, eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, que tire de ti, que empuje de ti porque se siente fuerte, o que te empuje. Y claro. entonces tienes que aprender a trabajar en la escucha, si no oponerte, no resistirte, sino que si te empuja, hace lo que hace el kata de forma natural. Se va para atrás, es decir, cedes para luego tomar la distancia. Pero si tira de ti, tienes que aplicar esas técnicas yendo hacia él para adaptarte, digamos, ¿no? A Eh, su movimiento. Pepe, me gustaría terminar la descripción técnica Sí. para después empezar a hablar de las destrezas y eso, Ujú, para que la gente entienda más o menos cuáles son los parámetros técnicos con los que trabajamos en este caso explícito. O sea, se le puede dar otras interpretaciones a esto, pero claro. eh, para empezar por un contexto técnico que es funcional Ujú. desde el punto de vista táctico y técnico y y que responde al espectro técnico del kata, que es mucho más, sin garantía ninguna, ya estamos en un área que es muchísimo más sana desde el Ujú. punto de vista conceptual y sistémico que lo que estábamos hablando hoy de un Tsuki Chudan y bueno, no sé, Uki y un Tsuki Chudan, ¿no? Este, pero piensen que, o sea, hicimos un ahogo de Sukamae, un ataque a la nuca, un, un Tsuki a la cabeza, inmediatamente, como sea su cabeza está dentro de nuestro parámetro de los brazos, ya con el llamado, la luxación, en lo que es en realidad es, es un control sobre la cabeza, lo agarramos con las dos manos, con los dos brazos, ¿no? Y lo que parecía sería un EMPI, sería donde estamos apretando su nuca. Es como queda la forma del brazo cuando la cabeza está dentro del brazo, ¿no? Exactamente. Y de ahí viene la proyección, que es el giro en el kata, ¿no? Ahora bien, si nos empezamos empezamos a entrar en las áreas de las cuales empezó a hablar Pepe. Ujú, Eh, bueno, él ya entró directo al corazón porque ya entró a una destreza que yo quisiera decir que es fundamental, que es la capacidad. em, Hay que recordar, lo que estamos diciendo nosotros no es una capacidad reactiva, aunque alguna persona lo pueda malentender así. La capacidad de poder tener una percepción sensorial de la energía y la estructura del oponente, y si la situación táctica lo merece, adaptarnos a ella y crearle un vacío donde él pueda entrar, y si la situación táctica lo merece, invadir y romperla. ¿Ok? O sea que no estamos hablando de que somos unos blanditos y cada vez que recibimos un estímulo tenemos que adaptarnos al estímulo. No, lo hacemos en función de las ventajas tácticas ujú. em, que podemos recibir. Esto va también un saludo a la gente de, de la montaña de la nieve, Agua de montaña, ¿no? el agua y la montaña, sí, ya mezclé con dos cosas diferentes. El agua y la montaña, así que un podcast de Tai Chi que escucho mucho y que, bueno, uno de sus creadores, el Leonardo Rato, ha estado aquí y siempre estamos intercambiando ideas y estábamos justamente discutiendo este tema. Así que un saludo, Leonardo, y buen trabajo. Em, y bueno, entonces, esa es una destreza fundamental. Y como Pepe muy bien siguió inmediatamente en ese hilo, el hilo que sigue Pepe es, ok, la capacidad de percepción energética estructural que tengo yo sobre lo que hace el oponente puede tener tres ámbitos energéticos en el agarre: el tironeo, el empuje o el cabezazo, ¿no? Estar quedan en el lugar, usar el kamae, el agarre como catapulta para poder cabecear, o tirar hacia mí, o empujar.
O sea que eso nos está diciendo los ámbitos energéticos a los cuales tenemos que estar, de los cuales tenemos que ser conscientes mientras estemos en esta situación de cuerpo a cuerpo. Pero también nos dice, él puede hacer eso, pero si él lo puede, yo también. Claro. Entonces, una, aquel que haya entrenado judo o jiu-jitsu 10 minutos sabe que una de las tácticas más comunes es, si te quiero tirar hacia mí, o sea, si te quiero hacer una proyección en mi dirección, lo primero que hago es empujarte. Cuando te empujo y vos me das resistencia, uso esa energía para proyectarte en el lado contrario. O sea que ese tipo de tácticas están ahí adentro, inmediatamente encima de la destreza que acaba de describir Pepe, sobre la capacidad de adaptación y la capacidad sensorial de percibir la energía y la estructura y cómo se manifiestan en el espacio, ¿no? Entonces, eso ya te tiene que estar explotando la cabeza de las posibilidades tácticas que te da, ¿no? Porque aparte tenemos 2 brazos, podemos estar tirando con uno, ay, perdón, podemos estar tirando con uno, es que me emociono, empiezo a usar los brazos, le acabo de pegar una piña al micrófono, pero disculpa. Este, podemos estar tirando con uno y empujando con el otro, podemos hacerlo con los 2 a la vez en cualquiera de las direcciones, podemos hacerlo en X, ¿no? O sea, en cruzado. Mm. Se puede hacer un montón de cosas diferentes en la situación de clinch, ya nada más con los 2 conceptos que manifestamos acá, ¿no? Claro, el Ahora, cuerpo a cuerpo hay que saber trabajarlo. Quiero decir que no, claro, si he dado este matiz y Jorge lo está ampliando, porque si no nos podemos pensar que volvemos a la técnica. Podemos volver a la técnica, ¿no? Es como un círculo vicioso, otra vez la técnica. Ah, si el entonces se karate agarra, siempre vuelve a la yo técnica. le hago así, le empujo, si me Sí, tira voy, y si voy. Entonces, claro, yo cuántos pasos doy, pues depende de la derecha o la izquierda. O sea, uno se puede meter en mm, ese laberinto una y otra vez, ¿no? mm, Y nosotros estamos hablando de la destreza, estamos hablando de la capacidad de escuchar al oponente y de vencerlo tácticamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto lo vuelvo a repetir una y otra vez porque es importante. No todo el mundo tiene la misma fuerza y tiene la misma altura. Y un oponente no tiene por qué ser igual que tú en nada. Puede ser todo lo contrario, puede ser mm, menor o mayor que tú. Entonces, la única forma de vencer en el clinch, en el agarre, cuerpo a cuerpo, es que tú tengas mayores destreza que él, porque por fuerza no vas a poder. Con lo cual, si el kata no te da esa destreza para poder vencer a alguien que es superior a ti físicamente, entonces el kata tendría algún tipo de carencia que habría que corregir. claro. Y bueno, el kata ahí ya nos abrió un universo de estudio, ¿no? Mm. Porque ahí ya tendríamos que salir, dejar el kata ahí y ir a empezar a agarrar a un compañero y empezar a explorar las formas de clinch y las formas de cómo tratar el tiempo, el espacio, la estructura y cuándo tengo que empujar, cuándo tengo que dar, cuándo puedo torcer, cuándo puedo inclinar, cuándo puedo retroceder. O sea, se hace un universo para explorar. Pero aparte, inmediatamente después ya nos abre otra área, otra clase táctica o técnica que es la de el ahogo. O sea, cómo utilizar tus brazos para eh, anular la guardia del oponente. Esta lección la aprendí yo haciendo boxeo, Ujú. este, donde la gente se cree que el boxeo es pegar y hacer esquivas. Y yo pensaba eso hasta que me puse a boxear. Y lo primero que hicieron es, pues, estando en mi guardia, lo primero que hizo el que estaba en el ring es que utilizó una mano, la cruzó por arriba de mis 2 brazos y me pegó una piña en el medio de la cara. Y yo estaba intentando levantar mi guardia para cubrirme, pero ya con él poner su brazo ahí, yo me había atrapado los 2 brazos, no, eh, y fue una cuestión de un milisegundo, o sea, no fue algo que hizo 1, 2, no, fue uno. Claro, lo que se hace en boxeo es anular las fortalezas del oponente.
como la fortaleza está en sus brazos, pues ahí es donde incide, ahí es donde tiene que ahogar su capacidad técnica táctica, ¿no? Claro. Y justamente hablando de ese tema hoy, con otro compañero, estábamos discutiendo un video que acabamos de ver los dos, por casualidad, en YouTube, donde, no me acuerdo ahora los nombres de los boxeadores, pero es un knockout en donde uno de los boxeadores, en vez de tirarle el golpe a la cabeza del oponente, le tira el golpe al brazo, a la parte interior del codo del oponente, y Ah, le le vuela hable. el brazo. Sí, es muy común, sí. Y el segundo golpe inmediato a la mandíbula lo noquea. O sea que nos está abriendo todo un universo táctico, no técnico, no nos dice cómo, nos da un ejemplo, pero nos está dando un ejemplo de un universo táctico de que hay que explorar cómo anular la guardia del oponente. Y eso con una técnica. La siguiente técnica usa el mismo gesto técnico para una función completamente diferente, que es golpear un punto débil de la nuca y controlar la cabeza. Entonces ya nos dijo, puntos débiles. ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Pum, a estudiar y a entrenar a pegarles. Controla la nuca. ¿Por qué? Ah, estructura, táctica. ¿Qué formas de controlar la cabeza tengo? Y después, como quien no quiere la cosa, sigue de largo una proyección. Y ya tenemos que salir a estudiar las diferentes variantes de proyecciones que hay desde el clinch. Y si estudiamos las proyecciones, tenemos que estudiar los ukemi, tenemos que saber cómo caer, porque si no, reventamos al Luke la primera de cambio y no podemos entrenar. O sea que ahí nomás, en 5 técnicas, el kata nos abrió un, nos abrió una plétora de áreas de estudio que hay que salir a estudiar, con 5 técnicas. Imagínense lo que hay para encontrar en todo ese kata, que eh, nos da un montón de conceptos donde que hay que explorar. Y aparte, es que no se termina en la exploración técnico y táctica, ¿no? Eh, Sino que se transforma también en una exploración metodológica, porque ¿cómo se entrenan ahogos de guardia, por ejemplo? Mm, O sea que no solamente primero tenés que descubrir los métodos para ahogar la guardia. Aparte eso es nuestro gran problema, que nosotros tenemos que salir a descubrir esas cosas. Ellos las sabían, por eso las pusieron en el kata. Eh, Tenemos que salir a descubrir, primero, ¿cuáles son los métodos de ahogo de guardia? O cuáles son los métodos el trato del espacio y el tiempo cuando estás cuerpo a cuerpo en el clinch. Y después que descubriste eso, tenés que buscar una metodología, crear una metodología, porque no la tenemos, de cómo entrenarlo. Entonces, cuando te quisiste dar cuenta, tenés, en 5 técnicas abriste un panorama de miles de de horas de investigación, y de hacer errores y de corregir, y para terminar, ya en lo que ya bastante va siendo un panorama bastante técnico y táctico bastante amplio, ¿no? Con 5 técnicas de un kata. Y bueno, entonces, ¿qué se hace de ahí? Porque digo, eh, me gustaría darle a la audiencia algunas ideas de lo que se puede encontrar en el kata. Por ejemplo, vos me mandabas, Pepe, que decías, por ejemplo, ujú. que este kata tiene desde el kata, la versión del kata que entrenamos nosotros, ¿tá? Porque si se va al kata tuneado, al kata moderno, este, no, la descripción que estamos haciendo no encaja de la misma manera, ¿no? Pero si se ve la K15G, se puede ver que contiene técnicas poco lineales. Y es verdad, está lleno
de esquivas, de rotaciones, de golpes, Cambios de ángulo, cambios de ángulo, golpes redondos, abrir y cerrar el cuerpo, está quieto el cuerpo, saltos. no está quieto, está como siempre en movimiento, Es ¿no? como un gato, ¿no? Un gato es Eh, para arriba, abajo, es una cosa muy vistosa de ver, ¿no? saltos espectaculares, sí, exactamente. Eh, codos, golpes de mano abierta, bueno, agarres, este kata en la versión que hacemos nosotros tiene agarres explícitos, donde te muestran con todas las Pellizcos, tiene pellizcos pellizcos, explícitos. exactamente, tiene agarres explícitos, tiene pellizcos explícitos, em, eh, y creo que la razón, y aparte, por ejemplo, justamente a los pellizcos explícitos que decís tú, ese es un elemento que vuelve en todo lo que hace Aragaki. Ujú, Y están en los katas de Kokenki, que por ejemplo el Hakuchuru está ahí también. Eh, entonces, cuando algo se repite, es porque lo usan mucho, ¿no? Es como si cayera un marciano hoy a la Tierra y dijera, se metiera en la cocina nuestra y va a mi cocina, encuentra sal, va a la de Pepe, encuentra sal, dice, hay sal en todos lados. Bueno, entonces evidentemente la usan mucho, ¿no? mm. Eh, lo mismo, por ejemplo, esos pellizcos a los que se refiere Pepe, están en todos lados. Todo lo que hacen, lo que es pertinente a esta grulla blanca okinawense, están ahí en el Todejutsu, están muy metidos ahí. Y es constantemente esto de que la táctica es lo que predomina y es el cuerpo a cuerpo lo que predomina. No trabaja a estos niveles de Oizuki, de Senku Sudachi, técnicas de 4 metros de largo, sino que trabaja bien, bien, bien cerquita. Trabaja ahí donde le podés morder la oreja al contrincante, ¿no? A tu atacante, ¿no? Mm. Este, también trabaja mucho con los opuestos, ¿no? Nos muestra muchas veces este kata, nos muestra dos opuestos de una misma estrategia, ¿no? Cuando hay que invadir y cuando hay que evadir, ¿no? Cuando hay que llenar y cuando hay que vaciar. Em, y lo que sí nunca hace es esperar que el contrincante haga algo para yo reaccionar. Eh, Sino que parte de situaciones tácticas comunes y nos muestra cómo ganarlas, cómo solucionar esas situaciones tácticas comunes, ¿no? Nos da ángulos. Para mí el Niseiji fue uno de los katas, el Aragaki Niseiji fue uno de los katas más difíciles de aprender justamente por la multidireccionalidad que tiene este kata, porque trabaja en cruz y trabaja, de norte a sur, de este a oeste, pero también trabaja las diagonales. Entonces, Y diagonales con giro, ¿qué diagonales con giro? Exactamente. en natural y por la espalda. O sea, es una kata que tiene cierta, que tiene mucho sentido lo que hace, ¿no? Eso demuestra claramente que también es si nos vamos al mundo de la táctica, que es una kata donde se trabaja de cerquita. ¿Por qué? Porque si de cerquita estás intercambiando golpes y no te mueves, te vas a alcanzar uno seguro. Entonces otro. Claro. Y ahí, sin embargo, estás en distancia, golpeas y te quitas. Estás en distancia, voy para el ángulo. Estás en distancia, giro. Estás en distancia, me agacho. Es decir, está claramente, es la propia táctica, o sea, el propio movimiento corporal ya te indica no te lo indica las posiciones, te lo indica el movimiento del tronco, que estás en conflicto en una distancia bueno, de peligro, digamos, ¿no? Claro, y aparte es no solamente es tácticamente avanzado, sino que es técnicamente avanzado, ¿no? Mm. Eh, Nosotros que venimos del karate tradicional estamos acostumbrados a tener, por lo general nuestras combinaciones son
conocen y son de uno o dos, ¿no? Bloqueo, técnica nuestra, bloqueo, técnica nuestra, bloqueo, técnica nuestra. Como mucho, hacemos 3 técnicas seguidas, por lo general 3 bloqueos, ¿no? Vamos hacia adelante bloqueando en Shotobuke o lo que sea. En cambio, Y además iguales, claro, el mismo bloqueo 3 el veces. mismo bloqueo. O sea, aquí no, aquí cada técnica es más destructiva que la siguiente. Exactamente, hay un elemento de redundancia, ¿no? O sea que es como que le vacías el cargador encima, ¿no? No es que le pegas un tiro, sino que le vacías todo el cargador. Viene una técnica tras de otra, 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 todas ofensivas, ¿no? Y cómo constantemente se van nutriendo la una de la otra. Por ejemplo, una combinación que se da un par de veces en Araga 15G es el ataque de Maegeri, Empi, Tetsui. Después se puede interpretar como un huracán o un Tetsui hacia arriba y después un Gyakusuki. 5 técnicas invasivas de ataque, ofensivas, una tras la otra. Pa, 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 pam, ¿no? Este, eh, y yo la verdad que, y aparte, esto se da con un desplazamiento hacia adelante durante una parte de la combinación. En el medio de la combinación haces una esquiva con la cabeza y terminas la combinación con un Suki. Eh, Todos mis alumnos tienen enormes problemas con hacer esta parte, ¿no? Que para mí es una de las más dinámicas, es una parte que se ve, es como ver a Mike Tyson. Digo, si Mike Tyson hiciera un kata, esa secuencia la hacía él, ¿no? Mm. Este, em, y creo que tienes también una de las grandes discusiones que he tenido yo con muchos karatecas es cuál es la necesidad de tener. Digo, ahora voy a hablar de los katas de mi estilo para no ofender a nadie, pero ¿cuál es la necesidad de tener 5 pinan, un kushanku, un chinto, un naifanchi, un seishan, si los hacemos todos iguales? Las técnicas son todas iguales, la energía son todas iguales, el timing es todo igual, todo es igual. Es una forma de hacer la técnica y tenemos 9 katas que lo que cambia es el orden de las técnicas que les damos, pero los expresamos de la misma manera. Y para hacer un pequeño preámbulo y después te doy la palabra a ver qué me digas lo que pensás, Pepe. Hace unos años teníamos, hace ya 10 años, porque ahora vamos a cumplir 25 y esto fue la fiesta de los 15 de mi dojo. Habían invitado de otros dojos, no sé qué. Bueno, hicimos exhibiciones, mostramos kata, mostramos kumite. Y bueno, una de las cosas que hice fue mostrar el Pasai, de la forma que lo hacemos en Wado Ryu, pero ya por supuesto eh, con una visión distinta, porque yo no empecé en el karate funcional ayer. Eh, y uno de los senseis presentes, que también es del Wado, que era un quinto, sexto dan, me dice, pero ¿por qué lo haces tan fluido? Le digo, ¿por qué no? Eh, Dice, no, pero el kata tiene que ser una técnica, ¿no? Pam, pam, pam. Y aparte este hombre es árbitro, es juez a nivel europeo, de la Federación Europea de Karate. Entonces él miraba a mi kata con el ojo del juez. O sea que estaba saliendo del paradigma de hacer todo como si fuera un golpe y una patada y que tendría que acelerar rápido y frenarla rápido, ¿no? Y la hice fluida, cambiando de ritmo, de niveles energéticos. Y él no podía entender. Eh, Le digo, bueno, pero que de la otra manera ya hicimos todos los katas. ¿Qué te parece si, aunque sea para variar, descubrirse algún otro modelo técnico, ¿no? Y me parece que, digo, ustedes en el Shito Ryu, nosotros tenemos 9 katas
originarios. Ustedes tienen como, no sé, 100, 120.000. tranquilamente. Toda la que quieran meter, entonces, porque ya no se sabe ni de dónde viene. Sí, pues la misma idea. Dentro del estilo se contempla que, bueno, que hay catas de Naha con unas características, catas de Shuri con otras y algunas de Tomari con unas otras características, pero siempre desde un punto de vista de que unas se hacen más largas y otras más cortas, ¿no? Unas con unos ataques más lineales, con técnicas más lineales y otras con técnicas más circulares, como son las catas de Naha. Pero el nivel de intensidad del uso de la energía, de ese juego entre el yu y el go y el yu, no existe. O sea, no hay diferencias. No hay diferencias. Yo, por ejemplo, en mis exámenes antiguos pedías una kata de Naha y otra de Shuri. Y, y me la tenían que presentar diferente. O sea, las expresiones energéticas, no las expresiones técnicas, las expresiones energéticas tienen que ser diferentes. Pero la estandarización ha tocado mucho muchas piezas y entre ellas, bueno, que incluso aquellos estilos que aparentemente son diferentes, aquellas formas de hacer son diferentes, sigue los mismos patrones comunes: espalda recta, rígida, posiciones amplias, bajas, eh, mucho braceo, Mm, mucha expresión exagerada de energía. eh, bueno, habéis visto muchas catas, muchos maestros haciendo mawashi. El mawashi uke para mí es una de las técnicas más que se tienen que hacer de forma más relajada. claro. Y sin embargo, es como si es imposible quitarte a una persona de en medio si lo que interpretas es que estás haciendo eso con ese nivel de dureza, porque la técnica lo que hace primero es cerrar y luego abrir. Mm, La expresión técnica me refiero, no el concepto. Cierra y abre. Entonces, am, no tiene mucha lógica si te pones duro. Quiero decir que normalmente en sí, tú no puedes tener el mismo nivel de dureza cerrando que abriendo. sí, La presión es diferente, la expansión no es lo mismo que la contracción. Entonces hay muchas catas que creo que tienen que ver más, como lo que hemos hablado muchas veces, más de un tema histórico del maestro Mabuni, de querer recopilarlas para que no se pierdan. Pero que no tiene que ver nada, no es necesario para hacer un buen karate, no es necesario hacer tantas katas. Vamos, no es necesario. Es que no tiene ninguna, no es que no solo no sea necesario, es que no tiene ninguna mm, relación. Saber muchas katas con ser un buen karateka. exactamente. Es otra de las cosas que es importante, por ejemplo, rescatar de Niseji, es que trabaja con las esquivas y las evasiones como un elemento táctico que puede ser utilizado tanto en la defensa como en el ataque. O sea que la esquiva no solamente es un elemento defensivo, pero es un elemento ofensivo también. Y trabaja con esquivas y con el trabajo de pies que hay que hacer para esquivar, por ejemplo, y con el trabajo del torso y de la cabeza que hay que hacer para esquivar. O sea que te permite trabajar em, en unas distancias un poquito más largas en su momento y te permite trabajar esquivando ya cara a cara con el otro también. O sea que los elementos tácticos que usa en el estudio de las esquivas y las evasiones es tremendamente profundo y te da también para otra vida de estudio. Mm. Este, pero bueno, hay que empezar por algún lado, ¿no? Yo traía algunos ejemplos acá de cómo puede cualquier persona que vaya a un dojo a entrenar, qué puede hacer para empezar a operar, o sea, hacer esto de forma operativa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo en la práctica empezar a trabajar con este tipo de cosas? Y bueno, hay que tener fantasía, ¿no? Yo qué sé, si uno quiere trabajar el clinch, nuevamente, en el clinch no hay uno que tiene la iniciativa y el otro no tiene iniciativa. En el clinch no hay karate ni centenashi. Porque si haces karate ni centenashi en el clinch, terminás o noqueado, o proyectado, o estrangulado. O sea, no hay nada para bloquear. Si vos no estás intentando imponer tu iniciativa, gana la del otro y es donde te estrangula, te proyecta, te desnuca, te noquea. O sea,
No es que no hay un golpe donde ir a parar ese golpe o a bloquear ese golpe o evadir ese golpe. El primer ataque es el último. Entonces, y, no, y muy probablemente no sea un golpe. ¿Tá? Ujú. Hay 10.000 elementos tácticos que son más probables que a que te intente golpear en esa situación. ¿Tá? Por lo general va a intentar hacer algo antes de poder golpearte. Ahora, si vos estás quieto, pasivo, te pasa por arriba. O sea, no hay karate ni centenashi que valga ahí. No podés estar a la expectativa. O sea que cuando estás en el clinch, entraste en el flujo del goju. Mm. Y ahí está donde eh, cómo manejas vos eso en relación a la energía y el fluir del goju del oponente, a lo que te referías vos hoy al principio, Sensei. Cómo haces tu trabajo de pies para poder posicionarte desde el punto de vista que puedas invadir desde un ángulo que ataque un ángulo estructuralmente débil de él, o evadir cuando él intenta hacer lo mismo contigo. O sea, hay todo un juego de ajedrez táctico que, 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 que se trata sobre cómo navegar estas aguas energéticas estructurales, ¿no? Eh, Claro. entonces, eh, no es nada simple, pero entonces, Porque además daros cuenta que hay un gasto de energía potente. Yo hice unos meses BBG y se destroza prácticamente, 3 minutos estás destrozado, es como el boxeo. Con lo cual, si no te usas bien, si no tienes esa experiencia de cómo usar la energía, es decir, de cómo equilibrar el Go y el Yu, de cómo tienes un agarre sólido, pero el cuerpo está relajado y no todo el cuerpo contraído, te acabas desgastando. Sí que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso forma parte también de la táctica, el conocimiento propio de las posibilidades que tienes, ¿no? Y de la forma física que tengas. Entonces, una mala técnica influye también en el cansancio. El cansancio influye en la estructura y la estructura influye en la eficacia. claro, y por eso estábamos hablando al principio del episodio de hoy, Pero porque estas cosas no se tienen en cuenta nunca en las catas. claro, Como dura 20 segundos, va desde el principio hasta el final a tope y se acabó. chao. Pero hoy empezamos hablando de la necesidad de crear la habilidad, la destreza de adaptarse a la energía y la estructura del oponente. Ujú. Y en el clinch también, porque si llegamos a Claro, estar en un clinch, especialmente si estamos con alguien que sea más grande y más fuerte que nosotros, si vamos a sobrevivir a base de fuerza, bueno, cuando se encuentran dos fuerzas diferentes, la que gana es la más fuerte, ¿no? claro. O No, sea no, que, además así, no existe posibilidad de que gane la más débil. Excepto cuando hay un descuido por parte del otro, un exceso de confianza. Pero suele el porcentaje mayor, muy, muy mayor por encima, suele ganar siempre más fuerte. O sea, la fantasía de la persona que hace artes marciales, que pesa 60 kilos y es bajito, delgado, y le viene un oso a atacarle y le hace un chute lo de arriba, eso olvidaros. claro. Olvidaros. Y si no, subiros a un ring con alguien que tiene el brazo como medio metro más largo que tú e intenta llegarle. No, es que ni le llegas, o sea, por eso hay pesos y por eso hay una cierta lógica. Ahora, puedes ganar un combate a través de determinadas tácticas y demás, pero bueno, eso son habilidades ya, muy, muy superiores, ¿no? Pero la lógica dice que el más grande y el más fuerte va a ganar siempre, casi Por, siempre, por por eso siempre. la necesidad de aprender a cómo navegar Claro. el flujo de Go y de Yu del oponente, ¿no? Ujú. Porque es la única manera de poder vencer. La única opción de poder vencer a uno más fuerte La única. es trabajando a favor de su fuerza, no en contra de ella. No, la técnica no te sirve. Tiene que ser elementos tácticos y luego, evidentemente, Las destrezas básicas, ¿no? las destrezas básicas, ¿no? De moverte mucho, pero en el caso concreto este de agarre, por ejemplo, yo he hecho combates con algunos boxeadores muy, muy, muy altos y no me llegaban porque yo era más rápido. Mm, Pero claro, en el caso de los agarres, una vez que te tiene agarrado, es diferente. La eh, estrategia varía. Una vez que te agarró es difícil. Es difícil. Aparte, si es mucho más alto, te levanta y ya te quitó un Mm. montón de cosas. Pero bueno, siempre hay recursos, ¿no? Hasta no está muerto quien pelea. Pero lo que es seguro es que si intentás luchar contra su fuerza, marchaste, porque tiene una fuerza superior. Entonces,
lección número 1. Para trabajar, para entrenar esto y practicar el clinch, los dos tienen que ser activos. O sea, los dos tienen que estar intentando imponer su fuerza, su táctica, su voluntad sobre el otro, ¿no? Entonces Mm, se puede, se puede hacer que para compartimentar el, eh, el entrenamiento o el ejercicio, se puede decir, bueno, estamos en el clinch, estamos luchando por la posición, pero uno tiene un trabajo, y es el trabajo que tiene es de empujar y tirar en distintas secuencias, y el otro tiene que poder absorber el empuje o el tironeo. Aprender a identificar y poder ir con el empuje y ir con el tironeo. ¿Tá? Eso sería algo, ¿no?, muy básico. Eso mm. yo sé que lo haces en tu dojo. Sí, yo Este, hago 3 ejercicios. mm, Los 2 intenta, por ejemplo, estamos en el centro del tatami y la idea es que tú empujes al otro, que te utilices utilices tu fuerza de empuje para para llevar al otro allí, al tatami que está a su espalda, o él a ti. Otra es al revés, que los 2 tiramos, y otra es, se da una palmada, estás empujando y a lo mejor das una palmada y de momento tira. Empuja, tira, y tienes que cambiar, tienes que moldear, ¿no? Y otra también es que sea uno haga de pasivo, no, de que haga de buque, por ejemplo, uno se defiende ante que el otro que lo quiere tirar, o uno quiere tirar al otro y el otro no se deja, ¿no? Hay ejercicios muy variados y son muy divertidos, ¿eh? O sea, a la gente le gusta mucho este tipo de trabajo porque no se suelen practicar en el dojo habitualmente. Bueno, y además son muy didácticos, pero además muy funcionales, ¿no? De cara luego al. Luego lo que sí hay que hacer es trasladar esa información, transferirla pues, a los katas, por ejemplo, ¿no? Ver dónde está, dónde no está. Te cambia claro, el concepto incluso de las posiciones, ¿no? De cómo posicionarse. claro, porque las estructuras tienen que cambiar cuando estás en oposición a la estructura de la energía de un Ujú, oponente, ¿no? Pero entonces, los dos activos en el clinch, se ujú, puede hacer, por ejemplo, los ejercicios que acaba de contar Pepe. Si se quiere hacer una progresión, se puede hacer, por ejemplo, uno en el que uno tira y empuja y el otro tiene que adaptarse. La número 2 vendría a ser que se intenta derribar al otro, ¿tá? Ya sea por un tipo de Ashibarai, o una proyección, o que lo levantaste y lo tiraste con el piso, no importa. Cómo lo tiraste al piso, eh, la técnica que utilizaste para tirarlo es irrelevante. Pero los 2 tienen el mismo objetivo, ¿no? ujú, Entonces, estamos compartimentando la realidad porque no estamos utilizando ninguna otra técnica que no sea el agarre y el intentar tirarse. No hay golpes, no hay patadas, no hay mordiscones, no hay codazos, no hay cabezazos, no hay nada. Eh, Simplemente el estar trabajando los 2 con el mismo objetivo en contra del otro, y cómo uno puede empezar a desarrollar tácticas dentro de ese universo de cómo adaptarse a la técnica del otro, cómo adaptarse a la energía del otro, cómo adaptarse a la fuerza del otro, cómo adaptarse a las estructuras, empezar a ver dónde hay resistencia y dónde hay un agujero que puedo entrar e invadir. O sea, es todo un universo táctico, perceptivo y técnico, y energético y estructural, que se puede explorar nada más ahí, ya con eso nomás. ujú, Este, Después, por ejemplo, se puede dar un paso táctico más, que vendría a ser ya una situación más común en la defensa personal, es que alguien te agarre del pecho de la ropa y te pega una piña en la cara. Te agarran con una mano y te pegan la piña con la otra. Bueno, entonces empezar a trabajar esa situación táctica, cómo adaptarse a la energía del tironeo y qué hacer con el golpe que viene, cómo poder cubrirse y cómo contrarrestarlo. Pero hay que hacerlo en vivo, o sea, no el último golpe en la cara, sino una buena cachetada para que se avive y no se deje pegar, para que tenga un costo
emocional y tenga un poco de, ¿no? Incluso un churro lo cortas a un cuarto, en vez de, si no, si tiene un metro, pues un cuarto, ¡pa! Y le golpeas con... Para que te dé el pequeño latigazo que te diga: "Oh, Sí, porque el impacto, como tú bien dices, a veces es más psicológico, ¿no? O sea, duele más en el ego que en el cuerpo. claro, exactamente". Y bueno, Pero es porque tienes un mecanismo erróneo, es decir, exactamente. cuando te destruye tu capacidad combativa, que es lo que decía Musashi, ¿no? Cuando se refería a tirar la patilla al oponente, Mm, de romper su espíritu de marcial, su Kihaku, él insistía en que era muchas veces más importante, a destruir su espíritu combativo que golpearle, ¿no? mm, Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Entonces, cuando recibes, aunque sea con el churro, que muchas veces es más molesto que doloroso, te va dando unas directrices de cómo la mente, ¿no? Se acostumbra al contacto y cambias tu nivel de reacción. Al principio son reactivos, todos los movimientos son me quito, no me quiero que me mm. dé, y llega un momento en que estás ahí y aceptas que el coste es darte, y entonces ya empiezas a protegerte de forma más, más correcta. Así que atenúas mucho, incluso cuando te llega, atenúas el impacto. Entonces, eso también es la utilización del Go y del Yu a nivel psicológico, ¿no? No solamente a nivel muscular. Claro, y aparte, todo eso que hablamos lo estás haciendo en un contexto táctico funcional. Estás trabajando, aprender a defenderte contra un ataque que realmente tiene lugar. Daros cuenta que un agresor va a pasar dos cosas, ¿no? Te va a intentar sorprender, cosa que es muy común. Pero si no te puede sorprender porque tú estás allí presente, te va a invadir, es decir, te va a invadir tu espacio, lo que significa, eso se llama en ajedrez, tiene un nombre, no me acuerdo, que es como que tú echas el peso cuando vas a hacer un movimiento importante, Mm, no solo mueves la ficha, sino que te mm, avanzas. Fijaros en las jugadas de ajedrez, sobre todo la gente de nivel. Invades el espacio del otro y le mueves rápido. Como diciendo: "Ah, te he pillado", ¿no? mm. Eso le crea una incertidumbre al otro que le hace pensar, incluso cuando está seguro, ¿no? Entonces te va a invadir y luego te va a pegar, con lo cual siempre va a estar en una posición de cercanía que es peligrosa. Y entonces, ¿sabemos responder en esa situación de cercanía o solo cuando nos hacen el oizuki desde lejos, no? Claro. Y aparte, ¿sabemos responder contra un golpe que está entrando a la vez que nos tiran hacia ese golpe? Ujú. Es decir, ¿cómo navegamos Son esa 2 situación? informaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, pero estamos aprendiendo dentro de un contexto táctico correcto, sano, real. Lo otro es como intentar a aprender a nadar en el living. En el living de tu casa, aprender a nadar. No, porque es así, no. Si no te metes al agua, no aprendes a nadar. Si no te metes en las situaciones tácticas de la defensa personal de la pelea, no aprendes a defenderte y no aprendes a pelear. Así de fácil es. Eh, no hay tu tía, como diríamos en Uruguay en este sentido. Ya sé que hay un montón de maestros que te dicen que si repetís dentro de 50 años se te va a prender la lamparita. Es posible, no he entrenado 50 años todavía, ando por los 40 y pico, pero eh, esos 50 años te pueden romper la cabeza 17.000 veces seguidas. Y es mejor utilizar la información que ya tenés hoy y que te ayuda a tener una habilidad hoy, no dentro de 50 años. Eh, entonces, te dimos algunos ejemplos de cómo puedes trabajar un aspecto muy limitado de todo lo que te dio este kata en 5 técnicas, ¿tá? Eh, y bueno, el resto es tu trabajo. Tienes que salir a descubrir tu kata, salir a descubrir tácticas, a descubrir técnicas, a descubrir metodologías, a descubrir destrezas. Em, por eso, no por una mitología o por una herencia cultural o lo que sea, no, por este simple hecho de raíces profundamente empíricas y prácticas, es que el kata es la médula del karate, por la información que tiene y por la posibilidad, la oportunidad que significa que te está dando de crear las
habilidades necesarias para poder defenderte. Nada más que por eso, no por mito, ni por dogma, ni por religión, ni por filosofía, porque es un instrumento profundamente práctico. Te ayuda a crear destrezas y habilidades. Punto. ¿Qué decís, Pepe? Sí, no, nada que decir, es así, vamos, así lo siento yo. Yo cuando trabajo kata, evidentemente estoy buscando esa idea, ese punto. Y siempre me da, ¿eh? Quiero decir, cuando investigas kata, te sorprende toda la información que hay. Es bastante, creo que es un ejercicio bastante evolucionado y desafortunadamente se está maltratando. Se maltrata. Se ha quedado solamente en gestos de exhibición y bueno, contiene muchos más elementos que todo eso, afortunadamente. Lo que pasa, claro, que esto necesita de análisis y de búsqueda y de investigación. No es solamente decir, bueno, pues entonces, ¿qué kata elijo? Mira, por ejemplo, si yo le digo a mis alumnos, si tú tuvieras que construir un kata tuyo, ¿cómo harías? Y yo juego con los niños sobre todo, ¿no? Le digo, venga, créame un kata de 10 movimientos. Y claro, por su nivel, evidentemente, de información, pues ellos crean técnicas, Mm, algunas con más coherencia que otras, o sea, a lo mejor hacen 2 técnicas para allá y la siguiente, pues sí, ¿no? Encaja, y la tercera y la cuarta, pues ya se giran para otro lado, ¿no? Pero hace tiempo yo también lo hacía con algunos alumnos y todos, desafortunadamente, también por el nivel que había, me creaban katas en base a las técnicas. mm, Ahora viene una Kedambarai, después viene un Maege, después un Oizuki. Y no tenían en cuenta nada de esto, o sea, los elementos tácticos. Después de aquí, ¿por qué hago esto? Pues después de aquí que tiene que venir esto, invadir, girar, rodar, no sé qué, y golpear, ¿no? Y entonces, las katas también se descubren si tienen esa información por la forma que están diseñadas. Yo sé de catas que yo no las hago porque no me dicen absolutamente nada. mm. El creador, por muy raro que suene esto, que no podemos criticar a nadie, yo sí lo critico, posiblemente a lo mejor no tenía el talento suficiente para crear un kata que tuviera toda la información necesaria para que los que recibieran esa herencia pudieran beneficiarse de esa, Mm. ¿no? Por eso no es una cuestión de solamente que la cata sea bonita o parezca más difícil a nivel técnico, sino que tenga otros atributos o sea, que el disco duro tenga capacidad, ¿no? Sí, Es importante. y esto que dices es tan real, digo, incluso en muchos sistemas modernos, no quiero dar nombres para que nadie se sienta ofendido, pero yo cuando veo a alguien hacer un Yoko-geri Yodan seguido de un Mae Empichudan en un kata, digo, no saben qué planeta está parado. Y no digo más nada. No, pero Este, hay estilos hay artes marciales que hacen eso, que los vemos, ujú, además ujú. compiten con los kata, como lo quieran llamar, en otro idioma. Pero también hay maestros japoneses, ciertamente contemporáneos, que yo he tenido el placer de conocerlos, si no a él, alumno suyo, que crean catas constantemente que no están basadas en nuestros principios, No, 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 no. sino en coreografías técnicas, Claro. que cuando tú quieres, bueno, ¿y esto para qué vale? O sea, no llegan a ningún sitio, es simplemente acumular por acumular, ¿no? Entonces, por eso el kata, cuando hablamos de kata, hablamos de una herramienta de información, no de coreografías técnicas más o menos dificultosas, ¿no? Exactamente. Y ese es el gran cambio de paradigma que hay que hacer. ¿Cómo vemos el kata? Lo vemos como una serie de técnicas agrupadas. Bueno, entonces el kata es muy pobre. Ahora, si escarbamos la superficie, vamos a encontrar algo muchísimo más profundo. Y bueno, ya vamos por la horita de 20. Espero que puedan haber sacado algo operativo, algo que les ayude a cambiar su práctica cuando entren en el tatami la próxima vez. Y bueno, seguimos y hasta la próxima. Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar
la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.